Ya. Buenas noches. A continuación les vamos a exponer nuestro trabajo final para la materia de Excel para ingenieros de alimentos. Nuestro trabajo fue realizar un formulador de néctares. Los integrantes de nuestro equipo son Leiter Junior Agudelo, Paola Andrea Suaza y mi persona Manuela Muñoz. El objetivo general de nuestro trabajo era diseñar una herramienta por medio de la aplicación Excel que le permita a una empresa almacenar de manera óptima su información comercial y sus bases de datos. Además, que le permita realizar formulaciones de diversos néctares en los cuales pueda variar el tipo de fruta. Como justificación para nuestro trabajo, eh, nos planteamos como un emprendimiento de estudiantes de la Universidad de Antioquia que tenían como fin solventar tanto sus gastos personales y ayudarse en los gastos académicos. Para esto, formularon una empresa la cual producía diferentes productos néctares en los cuales variaban la fruta y como un aporte especial y innovador que tenía su empresa, era aportar el contenido nutricional que iban a tener dichas bebidas. Inicialmente vamos a hablar un poco de lo que es el diagrama de flujo y el proceso por el cual se suelen hacer los néctares. Inicialmente se empieza con la recepción y el pesado de las frutas que se eligen. Luego se seleccionan, se lavan y se llevan a un escurrido para su posterior clasificación. Estas se pelan, se les hace una extracción y un refinado de la pulpa, se estandarizan, se desairean, se les hace un tratamiento térmico dependiendo de los microorganismos que se quieran inhibir, se hace un llenado, un coronado y ya un enfriado para su, finalmente, un almacenamiento. Ya para el contenido que tiene en sí nuestro trabajo, ya lo vamos a mostrar, son, inicialmente tenemos una base de datos para las materias primas, también tenemos lo que es en sí el formulador, que es la base central de nuestro proyecto, el inventario de los néctares producidos, los proveedores y los registros que tuvimos en ventas. Muy buenas noches. En esta parte pues, de formulación, básicamente se presenta una interfaz sencilla, de manera que el cliente pueda acceder fácil. Inicialmente, pues, tenemos la parte de donde les ponemos como las instrucciones básicas para manejarlo de una manera cómoda. Inicialmente, como por ejemplo dice las instrucciones, nos ubicamos en la columna de ingredientes, en donde básicamente contamos pues como con la selección de frutas, que es pues dependiendo de la disponibilidad que tenga la empresa. Tenemos en este momento hay diferentes opciones para el cliente. La parte del azúcar es fija. Es, Solamente varía como lo que es la fruta. Luego de ello contamos con una disponibilidad, la cual nos va a arrojar, sea el caso en que dicha fruta se nos acabe en la existencia. Tenemos la parte de la masa, esto están en unidades de gramos, en donde básicamente pues, se ingresa lo que es la masa de la fruta, ya que lo que es la masa de la sacarosa y el agua están predefinidas por, por cálculos matemáticos. Luego de ello nos encontramos con una interfaz en donde básicamente se le presenta al cliente todo lo que es la composición química del alimento, de la fruta en este caso seleccionada. Entonces, si el cliente desea, no sé, digamos uva o fresa, cualquiera de ellas, estas características van a cambiar pues de acuerdo a la tabla pues nutricional que presenta cada una. Lo mismo que la sacarosa, pues en este caso también se le presenta como la tabla o ese aporte nutricional que nos da. Y pues en este caso el agua, donde básicamente pues sabemos que va a tener humedad. También se le presentan los costos que le va a generar en este caso pues la realización de este néctar. Ya en la parte de abajo tenemos una tabla llamada composición del néctar.
en donde básicamente pues le presentamos como tal ya las características que va a tener el néctar ya producido, en donde se les presentan como las características físico-químicas. Em, También se le presenta la masa total del néctar e incluso se les da como los requisitos según la norma que exige para estos tipos de productos. Y de esta manera, pues ellos poder acceder y mirar si el producto deseado cumple o no con los requerimientos que exige pues la ley. Para nuestro trabajo también realizamos una base de datos para las materias primas, los inventarios, los proveedores y los registros de ventas. Aquí tenemos la base de datos de la materia prima que tiene los ingredientes, que son las diferentes frutas que se manejan en la empresa, la sacarosa, el agua y los componentes nutricionales de cada uno. Y aquí pasamos como al inventario de los productos terminados. Tenemos la fecha en la que se elaboraron, el código de cada producto, el sabor, la cantidad que se elaboró ese día, el lote y el precio. Por aquí también tenemos como la composición de cada néctar. Aquí tenemos una validación de datos donde elegimos el néctar, el sabor del néctar que queramos como observar mejor visualmente y vemos como aquí cambian sus componentes. Así muy bonito. Por ejemplo, aquí en esta tabla, si vamos a escribir, a registrar un nuevo dato, ponemos la fecha de, como se había hecho, de la elaboración, el código, por ejemplo, del néctar que se haya elaborado ese día. Por ejemplo, digamos que se elaboró la fresa, hicieron 160 néctares con un lote. Y supongamos que, por ejemplo, ese día tuvo un costo de ese valor. Y le damos guardar y se nos guardaría automáticamente aquí en el registro. Y para volver a limpiar esa tabla, le daríamos en este botón. Continuamos con la base de datos de los proveedores. Igualmente aquí ingresamos como el código de un proveedor, los diferentes proveedores de las frutas, del azúcar, los contactos, la cantidad que se le haya comprado, el precio que se esté manejando por kilo y el total también. Y por último tenemos el registro de ventas con el producto que se haya vendido, el código según el proveedor, aquí la cantidad que compre el cliente, el precio por unidad y el precio total. Por ejemplo, aquí hicimos un formato condicional donde si el cliente compra cantidades menores a 10, tendría una estrellita vacía. Si compra cantidades mayores a 10, de 10 a 50, una estrellita medio llena, y de 50 en adelante es un cliente muy fiel y compra mucho.